vamos a tener comunión como cada miércoles sobre estos folletos acerca de levantar la siguiente generación para la edificación de la iglesia en este formato de Palabra Santa. Esta semana, que sería la semana 2, tenemos 4 semanas para ver esto y luego pues tal vez entramos en el libro en sí. Tenemos este título, La persona y el vivir y la responsabilidad de los padres, junto con todas las citas bíblicas. Y solo quería que leyéramos rápidamente el bosquejo y luego entramos al día. Dice aquí, Dios está más interesado en la clase de persona que somos que en lo que hacemos o lo que podemos hacer. Le importa más la clase de persona que somos y la clase de vida que vivimos. Dice, lo que más le importa sobre todas las cosas en la iglesia es la clase de persona que somos. La persona es la manera y la persona es la obra del Señor. La cabeza del hogar administra su familia conforme a la clase de persona que es. La persona es la que administra, no el método que usa. Para hacer cualquier cosa, primero se necesita la persona que lo haga, luego el método. No se necesita un buen método de administración, sino una buena persona que administre. Al momento en que empezamos a usar métodos, caemos en la pretensión. Ser genuinos implica ser conscientes por dentro y por fuera. Entonces, aquí Dios está más interesado en la clase de persona que somos. Eso que nos vamos a llevar esto para aquí abajo. Así que, pues, hermanas, si me ayudan a leer, por favor. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sigo? Sí, está bien. Segunda, ¿qué dice? Corintios creo que dice, ¿verdad? ¿Cómo moví esto? Ahí está. 6:1. En nosotros, pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. En 2 Corintios 2:12 y 3 al 11, Pablo habla sobre el ministerio del nuevo pacto. Y en 3:12 y 7:16 habla sobre los ministros del nuevo pacto. La sección de esta epístola que habla sobre los ministros del nuevo pacto es más grande que la sección sobre el ministerio del nuevo pacto. La razón de esto es que Dios le importa más los ministros que el ministerio. En otras palabras, a Dios le importa más la clase de personas que somos que lo que hacemos. Esto significa que para Dios lo que somos es mucho más importante que lo que hacemos. Amén. ¿Ni Elena? Voy a tratar la manera de leer porque no encuentro mis lentes. Si no puede, me dice. Es que está muy chiquita la letra. Ay, perdón. Sí, no se mira todo, sí. Y no encuentro mis lentes, es que estaba ocupada. Dice en la actualidad. Ahí es, ¿verdad? Sí. En la actualidad, a ver si es así. En la actualidad, tanto en el, en el mundo cristiano como en el mundo secular, se le da más atención a lo que las personas hacen que a lo que son. Los cristianos centran su atención principalmente en la obra o ministerio y pasan por alto la manera de ser de la persona que lleva a cabo la obra. Prestan atención a la obra y al ministerio mucho más que al obrero o ministro, pero según la Biblia,
Dios le da más atención a lo que una persona es que a lo que éste hace o puede hacer. A él le interesa la clase de persona que nosotros somos y la clase de vida que llevamos. Por tanto, en 2 Corintios, Pablo presenta primeramente el ministerio del Nuevo Testamento. Luego muestra que este ministerio excelente y maravilloso necesita ministros excelentes que lleven una vida excelente. El hecho de que a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos debe quedar grabado profundamente en nosotros. Lo que hacemos debe ser medido por lo que somos. Además, nuestra manera de ser debe corresponder con nuestra obra. Es decir, lo que somos debe corresponder con lo que hacemos. Nuestra manera de ser debe corresponder con nuestras acciones. Por lo tanto, nuestro ser y nuestro hacer van juntos. Si nos interesamos únicamente por lo que hacemos y no por ser la clase de persona adecuada, sino por ser la clase de persona adecuada, lo que hagamos no tendrá mucho peso. Nuestro hacer tendrá peso únicamente cuando vaya complementado con lo que somos en nuestro ser. Margarita Barber fue un gran ejemplo para Watchman Nee en el asunto de prestar más atención a la vida que a la obra. Él se dio cuenta de que Dios se interesa más por lo que somos que por lo que hacemos. Y lo que hacía se conformaba a este principio. Él observó cómo la señorita Barber continuamente ponía énfasis en la vida, sin prestar mucha atención a las actividades. De vez en cuando, él y la señorita Barber iban a escuchar a algún predicador. Él siempre admiraba la elocuencia del predicador, su conocimiento, su celo, su habilidad o su poder de persuasión. Entonces la señorita Barber le hacía notar que lo que él admiraba no era ni la vida ni el espíritu. Lo que él admiraba podía estimular a los oyentes y motivarlos a cumplir ciertas obras, pero no podía ministrarles vida. Mediante este diagnóstico espiritual, él aprendió a distinguir la diferencia entre la vida y la obra. Empezó a entender que la mayoría de los sermones de los predicadores y los maestros cristianos no eran vida, sino paja. Él también observó que la obra cristiana que presuntamente se lleva a cabo para Cristo, por lo general, se ministra muy poca vida. Amén. Muy bien, hermanas. Pues como siempre hacemos, tenemos unos minutos para comentar. ¿Quién quiere comenzar? Pero no se peleen, por favor. Amén. Sí, me fui muy impresionada con esta parte. Ya en algún momento lo había escuchado, lo había leído, pero la palabra siempre es fresca. Y me gusta mucho porque el hermano hace énfasis acá que al Señor le importa más lo que nosotros somos que lo que podamos hacer. Y este ejemplo del predicador que comparte aquí el hermano es bien claro, ¿verdad? Cómo es que pues él era impresionado, dice ahí, con la forma de hablar, la elocuencia que el predicador tenía. Pero al final pienso yo que esto era como una fachada nada más, porque no impartía prácticamente vida. Entonces me impresionaba mucho esto, ¿verdad? Que al Señor le importa lo que nosotros seamos. Y decía también ahí que esto va de la mano y me ponía a pensar cómo es esto que la misma vida que nosotros tenemos va a hacer que nosotros podamos obrar o hacer algo. Entonces es como que es algo espontáneo en nosotros, porque yo puedo decir, por ejemplo, yo trabajo con los jóvenes, yo hago esto, yo los cuido, yo los pastoreo exteriormente, podría decir yo esto,
pero ¿qué tal de la vida que está en mí? ¿O qué tal de la persona que yo soy? Porque ahí se puede dar como un tipo de apariencia, pienso, que externamente yo puedo ser una persona, pero internamente soy otra. Entonces, al final no voy a producir ningún tipo de vida en este caso, ¿verdad? Entonces, sí, bien animante ver que lo que al Señor le importa es lo que nosotros somos, ¿verdad? No tanto las obras que podamos hacer, sino lo que en realidad nosotros somos en nuestro espíritu. Amén. Amén. Hablando de esto, estaba escuchando un mensaje de Dios y ahorita que decía Carol eso de la importancia de lo que nosotros somos, ¿verdad? Me gustó lo que el hermano decía, porque el hermano decía que en la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y dice, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero el hermano se refería como él decía, muchos le preguntaban cómo hacía él para orar por su hogar, por su esposa, ¿verdad? Y todo. Le preguntaron, dice, cómo él oraba. Y el hermano dijo, no es mi oración, sino que es buscar a Dios, entregarme yo a Dios, y entonces Él va a hacer todas las cosas y no tengo necesidad de pedirle a Dios por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, decía él, sino que es cuánto yo vivo por Dios. Y esto me gustó mucho y entonces yo lo concuerdo ahorita con esto, ¿verdad? Que realmente, como decía Carol, igual, ¿verdad? Está pensando lo mismo porque muchas veces nuestro obrar, ¿verdad? Pensamos que lo que hacemos está bien, ¿verdad? Por una parte está bien, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Y si no lo hacemos, como dicen, por vanidad o orgullo, ¿verdad? Porque muchas veces o dice, sí, yo conozco de las cosas de Dios, o yo puedo hacer esto, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo vivimos delante del Señor, verdad? Y si nosotros vivimos bien delante del Señor, yo creo que las cosas la vamos a hacer, como dicen los hermanos, en nuestro espíritu. Y decía el hermano también, vamos a amar, vamos a nosotros amar, dice, a querer, porque hablaba también acerca de los jóvenes, a querer, dice, a los jóvenes, a estarlos pastoreando, porque hablaba acerca del pastoreo. Y entonces decía él que lo más importante es, como dice aquí el hermano también, que es estar de veras sometidos más que bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros hagamos, sino que lo que Dios hace. Amén. Amén. Excelente. Gracias, hermanas, por compartir. Pues vamos a repasar en estos minutos que nos queda lo que dicen estos versículos acerca de pues esta lectura para hoy. Entonces, miren lo que mencionan estas dos citas. Una es que antes de mencionar las citas, miremos que, como ustedes han mencionado, dice ahí que a Dios le interesa más el asunto de qué personas somos que lo que hagamos. Pero más adelante leímos también que, digamos, esto de que importa más la persona que lo que hace está relacionado con la vida y el hacer, ¿verdad? Con la vida que tengamos y lo que estemos haciendo. Y dice que esas dos cosas deben coincidir. Porque puede ser que estemos en algún momento, pues cada quien se conoce a sí mismo. Hermano Mario, buenas tardes. Y Dorita, buenas tardes también, que bueno, no había visto que ya estaban ahí. Pero muchas veces nuestra vida, nuestra forma de ser, no corresponde con lo que hablamos y lo que decimos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ver en estos versículos cómo se refiere a esto. En el primer versículo de 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, que les llegó a ellos la enseñanza, lo que nosotros compartimos, en este caso lo que estaban compartiéndole a los que estaban en Tesalónica.
Dice, no solo en la enseñanza solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Miren, qué clase de personas. Usualmente estos hermanos viajaban a las iglesias y se quedaban ahí, pues días, meses, no sé cuánto tiempo, y los hermanos podían ellos dar a conocer y mostrar qué clase de personas eran. Pero miren, pues, cómo es el evangelio, cómo debe llegar a ser nuestro evangelio. No un evangelio propio, sino el evangelio que habla el hermano Mario, el evangelio que hable la hermana Elena, el evangelio que hable Carolina, el evangelio que hable Dorita. Dice, el evangelio no solamente deben ser palabras que hablamos, sino también que poder en el Espíritu Santo. Y esto, plena certidumbre, esa palabra es muy, esa expresión plena certidumbre es muy importante, porque muchas veces a nosotros nos falta la certeza, la convicción de lo que estamos haciendo. Cuando estamos enfermos y oramos al Señor por sanidad, ¿qué tanta certeza a veces tenemos en nuestra oración? ¿Qué tanta certidumbre puede que tengamos? En otras palabras, la seguridad de que Dios nos esté oyendo. ¿Qué falta ahí? Nosotros todavía somos una clase de persona que no corresponde a veces a nuestra oración. Y eso es lo que tenemos que trabajar un poco. Luego, en el segundo versículo dice, nosotros pues, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos a ver bien adelante cómo se relaciona este verso con lo que estamos hablando. Entonces, ahora bien, ya entrando en este primer trozo, y si alguien tiene algo que comentar, por favor, solo dígalo. En este trozo dice, Pablo habla sobre el ministerio del nuevo pacto. Eso es en 2 Corintios 2:12 y 3:11. Luego, y también en 3:12 y 7:16. También habla sobre los ministros del nuevo pacto. De dos cosas habla. Del ministerio del nuevo pacto y de los ministros del nuevo pacto. Ahora, ¿a qué le tenemos que poner atención? Dice, la sección de esta epístola que habla sobre los ministros del nuevo pacto es más grande que la sección sobre el ministerio del nuevo pacto. Dos secciones. La sección del ministerio del nuevo pacto y la sección de los ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es más grande? La sección de los ministros. Dice, en otras palabras, dice, primero, antes de otras palabras, la razón de esto es que a Dios le importan más los ministros que el ministerio. Le interesa más la clase de persona que seamos que lo que hagamos. Pero no malinterpretemos esto. La clase de persona que somos hoy día puede que a Dios no le sirva mucho menos la obra que hagamos. Puede ser, ¿verdad? Pero lo que a Él le interesa es que lleguemos a ser cierta clase de persona donde concuerde la forma en que nosotros vivimos con las cosas que decimos. Un ejemplo, puede que estemos viendo unos versículos o un tema acerca de perdonar y nos ponemos a compartir, hermanos y hermanas, qué maravillosa esta palabra acerca de perdonar, hay que perdonar, Cristo perdonó, Cristo puede perdonar en nosotros, pero en mi realidad no perdono. ¿Creen ustedes que a alguien así concuerda la clase de persona que es con lo que habla? ¿O por el No, contrario? ¿Verdad que no? Exacto. no. Entonces, eso está hablando, que nosotros debemos llegar, pero esto es bien, bien profundo, porque sí somos nosotros, pero es Cristo a través de nosotros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros nos demos cuenta si nuestra forma de ser corresponde con lo que estamos escuchando en la palabra, con lo que estamos leyendo en la palabra, con lo que estamos hablando en la palabra. Esto no es para descalificarnos, sino esto es para ver que nos hace falta y que necesitamos más del Señor. ¿Estamos viendo ahí juntos esto? Podría poner un ejemplo, em, no sé, que no sea tan espiritual. ¿Podría poner un ejemplo? Claro. Digamos que, por ejemplo,
yo soy bien exigente con mis alumnos. Entonces yo les hablo a ellos en las clases, yo les digo, miren, ustedes tienen que ser responsables, ustedes tienen que entregar tareas, pero resulta que mis hijos son los peores de la clase, son irresponsables, ellos no trabajan, etcétera, etcétera. Entonces ahí podría, no sé si está bien el ejemplo en decir esto, ¿verdad? Que mis palabras dicen una cosa, pero mis hechos y mi vida es otra. Claro, claro. De hecho, esto aplica del ámbito espiritual y a lo particular. Más adelante aquí el hermano menciona, ¿ah?, que en la vida secular, creo que menciona esa palabra, hace esa comparación. Y muchos de nosotros somos así. No sé si se recuerdan hace algunos años, pero cuando estábamos entrando a la reunión o cuando compartíamos, se usaba mucho el asunto de que éramos hipócritas. Entonces, un hipócrita es aquel que dice una cosa y hace otra. Bueno, puede ser hipócrita o puede ser también alguien que le tenga un poco de problemas, pero a veces nosotros somos así. Decimos que hay que hacer tal cosa, pero en realidad hacemos otra. Y puede que digamos, hermanos, hay que vivir de cierta manera, pero muy en lo profundo de nuestro ser vivimos de otra. Esa no es la persona que Dios está esperando hacer de nosotros. Él está esperando hacer de nosotros personas en las cuales concuerdan lo que piense y hace adentro de sí y también muestra hacia afuera. Por ejemplo, aquí dice en esta parte final, esto significa que para Dios lo que somos es mucho más importante que lo que hacemos. Entonces, ¿qué es donde hay que trabajar? ¿En lo que hacemos o en lo que somos? ¿En qué hay que trabajar más? ¿En lo que somos o en lo que hacemos? En lo que somos, pienso Lo yo. que somos, sí. En lo que somos, o sea, exacto, ¿verdad? Porque no importa lo que estemos haciendo. Por ejemplo, miren, en la política, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la política? Dice, vamos a agarrar este dinero para hacer tal obra y lo usan para otra cosa, ¿verdad? Ahí hay un problema. Lo que somos no concuerda con lo que estamos diciendo. Entonces, necesitamos abrirnos al Señor, darnos a Él, porque para que Él llegue a ser nuestra persona misma, para que Él llegue a ser el que haga y diga. Nosotros somos muy peculiares. Nosotros somos muy peculiares. ¿Peculiares qué significa? Mire, con el paso del tiempo, nosotros nos tenemos, digamos, a desarrollar, no sé si esa palabra es la correcta, pero ciertas costumbres. En mi caso, por mi trabajo, siendo soltero, me tocó vivir fuera de mi casa, fuera de la casa de mi papá, por 7 años antes de casarme. Durante esos 7 años, pues yo desarrollé algunas costumbres personales, que cuando regresé a mi casa por algún poco corto de tiempo, yo ya no me acostumbraba a estar con mis hermanas y mi papá. ¿Por qué? Porque yo había cultivado ciertas peculiaridades. En otras palabras, en buen chapín, nos hacemos mañosos. En el sentido de que tenemos, por ejemplo, a mí me gusta el café de cierta manera. Yo me baño todos los días a esta hora. Yo no me baño todos los días. O sea, cosas como esas que son muy personales, muy peculiares, son las cosas que nos hacen cierta clase de persona. Convivir es lo más difícil, ¿cierto? ¿Verdad? Cómo dormimos cuando estamos casados y con nuestra pareja. A veces es complicado. Si roncamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la clase de persona que somos, ¿verdad? La clase de persona que somos es lo que a Dios le interesa. No es que a Él le guste cómo somos ahorita, no se refiere a eso, pero a Él le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Entonces es mejor, si la persona que somos es chueca, diría cualquiera, mejor no hagamos nada, pero no es el caso, es por lo menos que entendamos. Solo quiero ver la hora para no perderme. Aquí, todavía faltan 15, 17. Miren este otro párrafo, si tienen otra participación solo me dicen. En la actualidad, aquí estamos hablando de lo que decías, Carolina, en la actualidad, tanto en el mundo cristiano, o sea, en el ámbito de reuniones, en el círculo de hermanos y hermanas en que nos movemos, como en el mundo secular, aquí lo divide, ¿verdad? Porque el mundo secular hay otro círculo de amistades, otro círculo de compañeros y compañeras de trabajo, los vecinos, etcétera, 2 lugares.
En el mundo cristiano, donde nos reunimos con los santos, y lo secular, digamos, con la gente que no es de la iglesia, digamos, con la relación que tenemos, se le da más atención a lo que hacen que lo que son. Y esto es bien delicado, ¿verdad? Porque pasa esto, que conocemos a un hermano, una hermana que sirve al Señor y que esto y que lo otro, y resulta en pecado, resulta envuelto o envuelta en una situación terrible. ¿Qué estaba pasando ahí? Era una persona por dentro, era una persona mala, malvada, aunque por fuera hacía la obra del Señor, se reunía, compartía, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo y aún en el ámbito cristiano, ¿a qué le damos más importancia? A lo que hacemos que a lo que somos, ¿verdad? Imagínense esto. Por ejemplo, si nosotros mandáramos a cuidar a los niños a alguien que tiene problemas tratando niños, como que no nos... O sea, y eso ha pasado, gente que trabaja en hogares, en orfanatos, son gente malvada y sucia que tienen problemas y que les hacen daño a los niños, y ahí están metidos. Por poner un ejemplo, dice aquí, prestan atención a la obra y al ministerio mucho más que al mismo obrero o al ministro. Entonces esto es importante para abrir los ojos, ¿verdad? Para abrir nuestros ojos, no solo para los que sirven con nosotros, sino para nuestro propio servicio. Pero la Biblia dice, pero según la Biblia, Dios le da más atención a lo que una persona ¿qué? Es, que a lo que ésta hace o puede hacer. Yo puedo ser muy talentoso para cocinar, pero si mi corazón no está de acuerdo al corazón del Señor, por más que cocine para los hermanos, para las hermanas, para los niños, a Dios no le está importando eso, porque soy una mala clase de persona o una persona inadecuada. Ahora, otra vez, de lo que se trata es de que lo que me haga falta a mí, voy a elaborar en eso. Ver qué me hace falta, qué tan inapropiado soy, qué tal inadecuado soy, porque esto es en función de los jóvenes, de los niños, de nuestros hijos y de nuestras hijas. A él, dice aquí, le interesa la clase de persona que somos y la clase de vida que llevamos. Les hago una pregunta, a ver quién contesta. ¿Tenemos alguna idea de lo que es el mundo? ¿O no tenemos idea de qué es el mundo? El mundo es todo lo que más fácil se da. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Gracias, hermano. Sí, el mundo es todo lo que nos rodea, pues todo lo malo, ¿verdad? Que vemos, pienso yo también. Incluso el mundo también podríamos decir que es nuestro diario vivir. Bien, muy bien. Muy bien, está ahorita calladita. Pues eso que ustedes mencionan es el mundo. El mundo es un sistema creado por Satanás que nos atrapa y nos atrae y nos puede alejar de Dios muy fácilmente. El mundo está, como ustedes dicen, es lo que nos rodea, pero es un sistema, ¿verdad? Por ejemplo, ese sistema, el del mundo, incluye la moda, ¿verdad? Dice, por ejemplo, como estamos hablando de los jóvenes y de los niños en función de cuidarlos a ellos, en mis tiempos, llegar a tener una relación hermano y hermana era algo de jovencitos de 18, 17, 20 años. Imagínense, si vamos a generaciones más anteriores, eran todavía un poco mayores, pero ahora las nenas a los 12 años ya quieren tener novio y los patojos a los 10, 12 años ya andan viendo a las niñas y ni siquiera se cambian ni se bañan diario, ya quieren andar en eso. Entonces, ¿pero quién dicta esto? Lo dicta el mundo. Es que mi amiga, es que esto, es que la psicología dice esto. Eso es el mundo, la moda. Cuando la moda, yo me acuerdo muy claramente hace algunos años, estuvieron de moda las camisitas vaqueras, no sé si se acuerdan.
y andaban todos con sus camisas a cuadros. Y aquí en las reuniones, todos aparecían con sus camisitas a cuadros, ¿verdad? Y digo, pues podían, pues está bien, ¿verdad? O de No repente, todos, Josué, no todos. y en Carolina andaba con su camisa a cuadros, yo me acuerdo, sí. Pero, No. y hasta botas traía, ¿eh? Entonces, pero eso es parte de o sea, ¿quién te dice comprar nueva ropa? En teoría, nosotros El deberíamos, mundo. pero claro, porque en teoría compro ropa si la necesito. Sí, pero estoy en la reunión, ahorita vamos a esperar. Gracias. Entonces, la necesidad nos debería mover a comprar ropa, por ejemplo. Pero yo tengo suficiente ropa. ¿Para qué necesito otra ropa? ¿Quién me dice, no, es que la tengo que comprar? O las playeritas esas de Elmo, también me acuerdo. Eso es lo que más ahorita me viene a la mente. Pero miren, ¿saben qué? Denme un momentito. Pues estábamos viendo aquí otra vez, retomando este asunto. A él le interesa la clase de personas que somos y la vida que llevamos. Estábamos hablando acerca del mundo y cómo nos configura el mundo. Crea necesidades que no tenemos. Por ejemplo, ahora que no podemos ir a los centros comerciales, muchos estamos más tranquilos porque vamos a un centro comercial y vamos viendo donde venden electrodomésticos. Pues tenemos una tele chiquita en la casa, pero hay una grandota y uno siente que la necesita. ¿Acaso nunca les ha pasado algo parecido? ¿Siente usted que necesita? Es que no he comido pollo campero en estos últimos días. Todas esas situaciones, o sea, usted no necesita eso, yo no necesito eso, pero el mundo es un sistema que me hace endeudarme, que me hace gastar el dinero que desde esto en otra cosa. Eso es el mundo. Entonces muchas veces nosotros llevamos una vida configurada al mundo y ni nos damos cuenta. Entonces son cosas que debemos considerar, que el Señor aquí nos está hablando. Nuestra vida debe ser solo para Él. Alguien mencionó hace un momento el versículo aquel de buscar primeramente el reino de Dios, creo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sigamos viendo aquí. Por tanto, dice, en 2 Corintios, Pablo presenta primeramente el ministerio del Nuevo Testamento y luego muestra que este ministerio excelente y maravilloso necesita ministros excelentes que lleven una vida excelente. Y la verdad, mis hermanos y mi hermano y mis hermanas amadas, llevar una vida excelente es que seamos felices. ¿No le gustaría a usted vivir una vida solo de felicidad? Eso lo podemos conseguir viviendo al Señor. Por eso a Él le interesa lo que somos, más de lo que hacemos. Para lo cual simplemente tenemos que ajustarnos y ser configurados al Señor. Ahora aquí dice, el hecho de que a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos debe quedar grabado profundamente en nosotros. Esto no lo debemos olvidar. A Dios le interesa lo que soy. ¿Verdad? Soy muy violento. A Él le interesa que deje de ser violento, ¿verdad? Pero le interesa que soy hombre o mujer de paz, ¿verdad? O soy muy mundano, ¿verdad? Oigo la música del mundo, miro solo cosas del mundo y todo ese, no, a él le interesa, ¿verdad que a él le interesa que aunque yo esté diciendo, ¿qué les digo? Malas palabras, pero el domingo soy el que más comparte y el que más pide himnos? Ahí será que, ¿qué le interesa más a Dios? Lo que yo soy. Exacto, exacto. Porque aunque solo pidamos un himno, aunque solo leamos un versículo, pero lo que nosotros estamos haciendo, miren el versículo que leímos primero, hace que lo que hablemos tenga poder en el Espíritu Santo y estemos completamente seguros. Esto es importante y esto es maravilloso. Entonces, este asunto que estamos viendo hoy debe quedar grabado profundamente entre nosotros. Lo que debe, dice aquí, lo que hacemos debe ser medido. Y ahí empieza a relacionar las dos cosas, lo que soy con lo que hago. Lo que hacemos debe ser medido por lo que somos. Y el ejemplo que nos ponía Carolina está muy bien.
Imagínense cómo fuera esto, por ejemplo, ¿verdad? Que un hermanito, una hermanita, o bueno, un hermano, digamos, que tiene que compartir acerca de cómo, una palabra de ayuda para los padres acerca de cómo criar a los hijos, cómo llevarlos, cómo orientarlos, cómo disciplinarlos. Y se para, y el cuate es un papá que los hijos y las hijas hacen un relajo, no obedecen a nadie. ¿Qué clase de mensaje podríamos recibir de alguien así? No corresponde, no corresponde. Y esto no es para avergonzar a nadie. Esto no es para avergonzar a nadie. Esto es para cada uno de nosotros. Esto es para mí. Porque definitivamente a mí me hace falta en mi manera de ser, en mi persona. Definitivamente no soy como el Señor todavía. Pero a Él le interesa más lo que yo soy. Y lo que yo soy debe ser Cristo totalmente. Entonces dice, nuestra manera de ser debe corresponder con nuestra obra. O sea, lo que yo hago debe corresponder con lo que soy, nuestra manera de ser. Es decir, que lo que somos debe corresponder. Ahorita me voy a ir a la página siguiente. Y ya vamos a ir terminando. Quedan pocos minutos. No vamos a poder leerlo todo de regreso, pero con lo que hacemos. Nuestra manera de ser debe corresponder. Señorita, dice, por lo tanto, nuestro ser y nuestro hacer van juntos. Nuestro ser y nuestro hacer. Cuando decimos nuestro ser es la manera de ser. Eso es la persona. Y el hacer es nuestra obra o servicio. Cuando habla de la palabra ministerio, está relacionado con ministrar, y eso está relacionado con lo que nosotros damos y brindamos. Dice, si nos interesamos únicamente por lo que hacemos y no por la clase de persona, sino por y no por ser, porque aquí está esto, por ser la clase de persona. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Adecuada. Dice que la Biblia habla de un papá adecuado. Un papá adecuado es aquel que su corazón está hacia su hijo o a su hija, ¿verdad? Un papá que instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo. Un papá que hace que su hijo y su hija le obedezca. Un hombre que es cabeza del hogar. La Biblia habla cómo es una persona adecuada. La Biblia habla cómo es una hermana adecuada, ¿verdad? Desde Génesis habla, la voluntad tuya va a estar con tu marido. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, vosotros amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ellas. También dice que las debemos tratar como vaso más frágil. Y habla a los dos, y también habla a los hijos. Los esposos y los padres debemos ser padres y esposos adecuados. Hermanos adecuados. Las hermanas, esposas, madres, hermanas, ¿cuál sería la palabra? Adecuadas. Los hijos y los jóvenes, jóvenes adecuados, jóvenes que honren a sus papás, jóvenes que obedezcan a sus papás en todo, en todo. Si nuestros hijos, y cuesta, yo tengo 2 hijas y una ya va queriendo crecer, entonces yo tengo que ayudarla, guiarla para que ella sea. Yo no voy a esperar que ella de la nada sea obediente, es que no es obediente. Ay, disculpe, usted la tiene que formar para que ella sea obediente. La tiene que ayudar para que sea, y la palabra que aprendimos hoy, adecuada. Si no somos adecuados, lo que hagamos, ¿qué es lo que va a pasar con lo que hagamos? No va a tener peso. Mucho peso. Vamos a decir esto y lo otro y nada va a pasar. Y luego mire lo que dice aquí, nuestro ser, nuestro hacer únicamente tendrá peso cuando vaya complementado con lo que somos en nuestro ser. Así, hermanos y hermanas, qué palabra más interesante y más iluminadora en cuanto a lo que hacemos. Hermanos, cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestras palabras queden en ellos sembradas y que pero si mi ser está todo chueco, todo mal, ¿verdad? Nuestra vida es muy pecaminosa y no tenemos que con el Señor, no tendremos peso. Entonces ya terminando, ya sonó la música, es para que terminemos. No es para que terminemos.
ya sonó la alarma. Entonces solo recordar el último caso, que es esta hermana Barber y el hermano Oni, que ellos que sirvieron juntos, y la hermana Barber cuidó mucho del hermano Oni. Cuando iban a escuchar a algún predicador, el hermano se admiraba por la forma en que hablaba, por la habilidad al compartir, por el conocimiento, su celo, aún por el poder de persuasión. Entonces la hermana Barber le hacía notar, no, lo que admiras tú no es ni la vida ni el espíritu. Y eso es lo que a nosotros nos debe interesar, la vida y el espíritu. Lo que admiraba podía estimular a los oyentes y motivarlos a cumplir ciertas obras, pero no ministrarles la vida. Entonces, mediante este diagnóstico, estoy leyendo aquí al final, mediante este diagnóstico espiritual, él aprendió a distinguir la vida, la diferencia entre la vida y la obra. Entonces, hermanos y hermanas, que nuestra oración sea esta: Señor, que aprenda a distinguir la diferencia entre la vida y la obra. Nuestra vida, nuestra manera de ser. Aquí no habla como la vida de Dios o la vida divina, no, la vida del obrero, la vida del hermano, del padre, la vida de la madre, de la hermana, de la servidora. Debe ser, ¿alguien se recuerda de la palabra? ¿Adecuado o no? Era apropiada, pero está, o adecuada, hoy sí ya se me fue, ¿eh? Vamos a ver, adecuada, sí, correcto. Es que eso es lo que tenemos que llegar a ser, hermanas adecuadas. Hermano Mario, nosotros debemos ser hermanos adecuados, Wow. gente propia, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Que no tengamos problemas para el trato entre nosotros los hermanos o el trato en las hermanas. Hermanos adecuados. Hermanos adecuados tienen peso en su palabra. Dice que el hermano aquí empezó a entender que la mayoría de los sermones de los predicadores y los maestros cristianos no eran vida, sino eran algo que él denomina paja. Paja es la grama seca. La grama seca se la lleva el viento. Imagínense, no sé si aquí están mamás, ahí está hermana Elena, Carolina, y bueno, este hermano también es papá, pero nunca han oído esa expresión que decimos a nuestros hijos: por aquí te entró, ¿y qué pasó por la otra oreja? Por aquí salió. Porque nuestras palabras a veces son como el heno, se las lleva el viento. Hojas secas. Como hojas secas. Entonces nuestras palabras deben estar llenas de peso para nuestros hijos. ¿Cómo consigo yo esto? Siendo una persona adecuada. Él también observó que en la obra cristiana, que presuntamente o supuestamente se lleva a cabo para Cristo, por lo general se ministra muy poca vida. ¿Y por qué es? Porque los que están ministrando no somos adecuados, ¿verdad? Ministramos lo que somos, y lo que somos a veces es solo pecado. Lo que somos nosotros solo es televisión, solo es chisme, pero también cosas positivas. Solo son educación, información y ciencia. Necesitamos llenarnos del Señor. Así que, hermanos y hermanas, qué palabra tan maravillosa esta que hemos recibido esta tarde. Así que yo estoy haciendo llegar esto por WhatsApp. Esta es la semana 2 que estamos empezando ahorita. Ya le mandé a alguien la semana 1 y 2, a Marvin, a Carolina. No sé si la hermana Elena quiere que se lo mande, Dora y el hermano Mario, para que lo puedan repasar. Por favor. Amén, sí, por favor. Claro que sí. Entonces,